Señores, ¿te dijo? Yo tengo 17 cantando el partido. muy buenos días a todos mis alumnos. Bienvenidos a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Soy el profesor Juan Carlos Fonseca del curso de lenguaje. ¿Qué tal, mis estimados alumnos? Hoy vamos a trabajar todo lo referente a las palabras invariables. ¿Ya? Cuando nosotros clasificamos a las palabras, ¿no? A las palabras, tenemos pues, según usted ve la diapositiva, palabras variables e invariables. Dentro de un criterio morfológico, ahí aplicamos la morfología, nosotros sabemos que una palabra, dentro de su estructura, tiene un lexema y tiene, o sea, un morfema lexema, que viene a ser la raíz, y tiene morfema gramatical. Los morfemas gramaticales son los prefijos y los sufijos. Los morfemas gramaticales son los prefijos y los sufijos. Entonces, hay un morfema gramatical llamado flexivo. ¿Qué me indica este morfema flexivo? Me indica si la palabra tiene género, masculino, femenino, número, singular y plural. Entonces, cuando una palabra presenta morfemas flexivos, a esas palabras se le denomina palabras variables. ¿Ya? Se le va a denominar palabras variables. Pero si la palabra no presenta estos morfemas flexivos, o sea, no acepta en este caso, no acepta el morfema flexivo, se denominan palabras invariables. Entonces, todo lo que hemos estudiado, no se ha estudiado, se ha enseñado, hemos practicado, son palabras variables. Una de ellas es el sustantivo, ¿no? Aquel sustantivo denominado también nombre, ¿no? Denominado nombre. Luego tengo el adjetivo. Es aquel que es una palabra dependiente del sustantivo. Luego tengo los determinantes, cuáles son los artículos, los demostrativos, posesivos, los cuantificadores, interrogativos exclamativos. Luego tengo otra palabra variable que es el pronombre. Y al final la palabra más variable viene a ser que el verbo, ¿no? El verbo es la palabra más variable, como usted observa aquí en el panel. El verbo es la que tiene más morfemas flexivos. El sustantivo que tiene género y número tan igual que el adjetivo. Por eso que concuerdan ellos en género y número. Los determinantes también. En cambio, el pronombre tiene género, número y persona. Y el verbo, como te reitero, es la palabra más variable. El verbo no presenta género, pero tiene número, persona, tiempo, modo y aspecto. Y eso de número, persona, tiempo, modo es porque ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en la semana número 9, ¿no? Los accidentes gramaticales del verbo. ¿Cuáles son las palabras invariables las cuales vamos a trabajar hoy?
vienen a ser la conjunción, la preposición y el adverbio. Para analizar acá, vamos a plantear una oración. Mira, ve. Dice, la abuela atenta compró esa mochila. Si analizo acá, ¿no? La abuela atenta compró esa mochila. Compró esa mochila. La es un determinante denominado artículo. Abuela es un sustantivo, ¿no? Es un sustantivo. Atenta es un adjetivo. Compró es un verbo. Esa es un determinante demostrativo y mochila viene a ser un sustantivo. Quiere decir que estas palabras son variables. ¿Cómo lo voy a demostrar? ¿Cómo lo demostramos esa palabra, ¿no? ¿Cómo vamos a demostrar que es una palabra variable? A ver, si yo lo llevo al plural, ¿cómo sería? Sería así, mira, a ver. Ya lo llevé al plural, ¿se da cuenta? Ya ahí le estoy llevando al plural. ¿No? A esa palabra lo estoy llevando al plural. Las abuelas atentas compraron esas mochilas. La porque también puedo decir los abuelos. ¿Sí o no? También puedo decir los abuelos atentos compraron. Los abuelos atentos, ya que le di género y número. Género y número. Género femenino, el plural. Femenino y plural. Y el verbo, que es un morfema flexivo amalgama, es la palabra más variable. Esas, que es un determinante, puedo decir esos libros, ¿no? Esas mochilas. En cambio, ¿cuál es el plural de I? El plural de I no tiene, masculino, femenino, no tiene, no tiene. Usted, el amigo de Juan, de masculino, femenino, singular, plural, no tiene. Más, cada día te quiero más. No tiene, ¿se da cuenta? Entonces vamos a trabajar las palabras invariables. Vamos a iniciar con la primera que viene a ser el adverbio. Recuerde, una palabra invariable es que no presenta morfema flexivo. Género, número, lo trabajamos. Mira, a ver, el adverbio. El adverbio vamos a definirlo de diversos criterios. Nosotros no podemos memorizar toda la cantidad de adverbios, ¿no? No se puede memorizar usted. ¿Por qué? Porque los adverbios son una gran cantidad. Lo que tenemos que hacer en el criterio semántico, porque en el criterio semántico dice, es una palabra que presenta significado propio. ¿Por qué? Porque el adverbio expresa tiempo, como usted ve el cuadro acá, ¿no? Tiempo, lugar, cantidad, afirmación, negación, modo y duda. Si yo digo hoy, mañana, ¿no? Anoche, aquí, allá, debajo, mucho, poco, demasiado, sí, efectivamente, no, tampoco, bien, mal, así, quizá, tal vez, posiblemente. Se dan cuenta que esas palabras que he mencionado expresan, ¿no? Tiempo, lugar, cantidad, afirmación, negación, modo y duda. O sea, tengo que saber esas 7 cosas para que de esa manera poder relacionar y poder encontrar los adverbios. Por eso que usted no lo puede memorizar. ¿Por qué? Porque el adverbio lexicológicamente es una palabra de inventario abierto. ¿Qué significa eso? Que no se puede cuantificar. O sea, usted no sabe cuántos adverbios hay. Es de inventario abierto. E incluso a un adjetivo fácil, dulce, tú le agregas el sufijo mente y se convierte en adverbio. Posiblemente, sagazmente, cariñosamente. Entonces es una palabra de inventario abierto, ¿no? El adverbio. ¿No? Aquí ya voy ampliando. Tiempo, hoy, siempre. Siempre viene, después viene, pronto viene. Próximamente, por ejemplo, recientemente. Tiene lugar aquí, acá, arriba, debajo, ahí. Juan también aprobó el examen, también, estoy afirmando, mira, ve.
Sí, no, nunca, jamás, tampoco. También, tampoco. Afirma y niega. Este más, mira, ve. Cantidad, negación, modo, duda. Entonces es de inventario abierto, ¿no? Por eso están los puntos suspensivos, porque uno puede agregar más palabras, ¿no? Puede agregar más palabras. En una oración, sintáctico es oración, es una palabra, para que un adverbio sea adverbio, para que un adverbio sea en sí adverbio, el adverbio es una palabra dependiente. Dependiente, así como el adjetivo es dependiente del sustantivo, el adverbio también es una palabra dependiente. ¿De quién depende? De un verbo, de un adjetivo, de un mismo adverbio y en algunos casos de una oración. Por ejemplo, demasiado, que es un adverbio de cantidad. Muy, igual, que es un adverbio de cantidad. Muy viene de mucho, ¿ya? Muy viene de mucho. Lejos, que es un adverbio de qué? De lugar. Ahí está. Cuando a un adjetivo tú le agregas el sufijo mente, se convierte en adverbio, ¿no? Se convierte en adverbio. Entonces acá mira, ve, Juan ama demasiado. Demasiado es un adverbio porque está modificando el verbo, me está expresando la cantidad verbal. Juan es alto, Juan es muy alto, demasiado alto. Ahí está. Muy es un adverbio de cantidad. Juan vive lejos, este lejos es un adverbio, pero ¿a quién modifica? Al verbo. ¿Se da cuenta? Muy modifica el adjetivo. Yo no puedo decir Juan es muy alto, modifica el adjetivo. Juan vive lejos, este lejos modifica el verbo, pero si digo demasiado lejos, demasiado que es un adverbio, modifica el otro adverbio, al otro adverbio. Ahora, cuando el sufijo mente está al inicio, modifica una oración, pues todos aman a alguien, todos sujetos aman a alguien predicado. Aquí está modificando una oración. O sea, para que un adverbio sea adverbio, tiene que modificar a alguien. Cuidado, no confundirse. Usted ve acá, ama demasiado, ¿no? Porque es adverbio, modifica el verbo. Pero si yo digo demasiados libros, ojo, el adverbio no tiene plural. No tiene, es una palabra invariable. Viene a ser un determinante porque está modificando a un sustantivo. Demasiadas mochilas, el adverbio no tiene plural. Es un determinante porque modifica mochilas. Llegaron demasiados al aula. Ahí es un pronombre. Es como si llegaron ellos al aula. ¿Qué es un pronombre? Reemplaza el nombre. Llegaron José, Miguel, Raúl al aula. Llegaron demasiados. Y el adverbio no tiene plural. Es una palabra invariable, ¿no? Aquí es pronombre, ¿no? Pero en cambio acá llegaron demasiados niños que es determinante, mira. Pero digo, te ama demasiado. Aquí sí es un adverbio. Está modificando la acción del verbo, la cantidad de la acción verbal. O sea, no te me vayas a confundir. Entonces, el adverbio es una palabra dependiente, ¿no? Dependiente. En el criterio morfológico, que ya lo hemos explicado al inicio, es una palabra invariable. No presenta morfema opresivo de género y número. Cuando digo te ama demasiado, ahí está, queda como está. Es demasiado atenta, ¿ve? No es demasiada con la profe porque este femenino, no. El adverbio es invariable, queda como está, masculino. Son demasiado atentos, no puede ser demasiados. Son demasiado atentos. Un adverbio modifica un adjetivo. Por más que el adjetivo esté en femenino plural, usted no puede hacer la concordancia. El adverbio es invariable, invariable, es una palabra invariable. ¿Y por qué es adverbio? Porque modifica un adverbio a un adjetivo. Entonces ya tengo los criterios de un adverbio, ¿no? Tengo acá los criterios. Un criterio semántico, lexical, sintáctico y morfológico. Ahora vamos acá.
Cuando a un adverbio tú le agregas el sufijo mente, pero cuando a un adjetivo tú le agregas el sufijo mente, se convierte en ¿qué? En adverbio. Felizmente, cortésmente, amablemente. Y usted se convierte en ¿qué? En adverbio, cuando tú le agregas el sufijo mente. Por eso que son de inventario abierto, que no se puede determinar su cantidad. Ahora, observación. ¿Un adverbio puede presentar morfema derivativo? Claro que sí. Yo digo tarde, tardísimo. ¿No? Es sim, es un morfema derivativo. Dulce, dulcemente. ¿Un adverbio puede llevar morfema derivativo? Por supuesto. Por ejemplo, este mente es un morfema derivativo. Algunos sufren apócope, claro. ¿Qué es apócope? Cuando tú le retiras una letra o letras al final de la palabra, como tanto, tan, mucho, muy. Han sufrido apócope. Eso se llama apócope, ¿no? Muy viene de mucho. Entonces, cuando voy a la pregunta número 1, desarrollando acá la pregunta 1, entonces, ¿qué me indica esta pregunta 1? Dice, ¿normalmente es una palabra invariable? ¿Normalmente? ¿O es una palabra invariable? Ahí dice normalmente. No, el haber es una palabra invariable, no se dice normalmente. ¿Deriva solo de verbos? ¿El adverbio deriva de verbos? El adverbio puede derivar de un adjetivo, ¿no? Fácilmente, por ejemplo. Solamente expresa cantidad, afirmación y duda. Falso. ¿El adverbio es modificador de varias clases de palabras o no? Claro. El adverbio aquí modifica a un verbo, a un adjetivo, ¿sí o no? A un mismo adverbio. Claro, eso sí, ¿no? ¿Recibe morfemas flexivos? Falso. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La clave viene a ser entonces la D. La clave es la D. A ver. Siguiente pregunta. Entonces aquí, con la fundamentación ya dada, ¿cuál sería la clave? Vamos, recién iniciamos a la número 2, ¿no? Clave a la 2. Afortunadamente, mi muy querido primo Julio aprendió bastante en las clases de ayer. Quizá vuelva pronto. Entonces, ¿cuál sería la clave a la 2? Entonces, cuando analizo acá, ya en la pregunta número 2, eso es Carla Coreisi, muy bien. Analizo acá y fíjense, ¿no? Cuando tú le agregas a un adjetivo el sufijo mente, se convierte en adverbio. Afortunadamente, ¿no? Y ahí tengo, mira, el rubro para poder cuantificar. Afortunadamente es un adverbio. Mi muy querido, muy viene de mucho. Querido es un adjetivo, tengo otro adverbio. Mi muy querido primo aprendió bastante. Yo le he dicho bastantes autos, bastantes alumnos.
aprendió bastante. Quiere decir que bastante está modificando aquí al verbo. En las clases de ayer, aprendió ayer, modifica el verbo. Quizá vuelva verbo. Este quizá es un adverbio de duda. Pronto, quizá vuelva pronto. Ahí está. Entonces, ¿qué es? Pronto modifica, vuelva pronto, tiempo. Acá que se ha corrido acá, ¿no? Entonces acá, afortunadamente, una, muy dos, bastante tres, ayer 4, quizás 5, y pronto sería 6. Acá es 6, ¿ya chicos? 6 con pronto. Listo. Entonces, un adverbio, para ser adverbio, tiene que modificar a alguien, ¿no? Tiene que modificar. Vamos a la 3. ¿Dónde, teniendo acá, dónde hay un adverbio de tiempo y lugar respectivamente? Donde hay un adverbio de tiempo y lugar respectivamente. ¿Qué me dirían ustedes? Tiempo y lugar. A ver, vamos a ver la 3. Ya corrí, sí, vamos ahí, muy bien. ¿Alguien más, muchachos? Bien, Carla ahí. Ese, muy bien, ahí Coreisi, Carla, Celia, Luz, ¿quién más, muchachos? Bien, vamos a desarrollarlo, a ver. Y ahí tiene usted el cuadro, ¿no? Lo importante es que le ponga ahí el cuadro para que usted tenga esa forma de no poder equivocarse, ¿no? Cuando digo mañana, este es tiempo y posiblemente es duda, ¿sí? Tiempo y duda. Por ejemplo, tengo hoy, profe, ¿y en tu casa no es lugar? Sí, pero este no es adverbio, pues, es un complemento circunstancial del lugar. Este no es adverbio en tu casa. En es preposición, tú es un determinante, casa es un sustantivo. Hoy, ahí está, es tiempo. En el restaurante, profe. Muy bien, Jimena, Celia Luz. En el restaurante circunstancial del lugar. Esto no es adverbio, es una preposición, un artículo, un sustantivo.
Es complemento, es una función sintáctica, ¿no? Llegó tarde, tiempo, y se sentó allá. Llegó tarde y se sentó allá. Tiempo y lugar. Él vive cerca al lugar. Muy cantidad, temprano tiempo. Sí, 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 afirma. Volveré veloz. ¿No? Volveré veloz, volveré rápido. Modo. Por eso que la clave aquí es la C. Fíjese bien, no se vaya a confundir. En tu casa no es adverbio. En tu caso es un complemento circunstancial, es una función, es como decir objeto directo, objeto indirecto. ¿Ok? Adverbio, la palabra en sí, la palabra es lo que estamos buscando, la palabra, ¿no? En sí. Siguiente, ¿qué alternativa presenta más adverbios? Aquí en la 4 me dicen qué alternativa presenta más adverbios. Entonces vamos a ir analizando. La que presenta más adverbios. ¿Qué alternativa es? Entonces ahora vamos a la práctica con la 4. Más adverbios, ¿no? Más adverbios. ¿Quién más? A ver, por ahí, muchachos, más adverbios. Y ahí, incluso usted tiene el tablero ahí, ¿no? Como para que pueda diferenciar los adverbios ahí. Eso es Coreishi, muy bien. ¿Quién más por ahí? Jimena ya también. Bien, lo resuelvo. Hice la mayor cantidad, ¿no? De adverbios. Sí, sí, acá este sí está afirmando. Ahí tengo, y mañana, volveré mañana. Aquí tengo dos adverbios. Apisco no. Tú sabes que este es circunstancial del lugar. Esto no es un adverbio, es un complemento circunstancial del lugar. Quizá, ahí está. No hay más, solamente tengo una. Si no la visitas, si no la visitas ahora se preocupará. ¿Cuál es el adverbio acá? Es el no. ¿No? Ahí viene a ser el no, ahí se ha corrido también. ¿No? Y ahora que es tiempo. En cambio, en la de tal vez, el no y el aquí. Ya, ya, tiempo, hoy tiempo. Entonces, muchachos, ahí la clave la D, muy bien. Ahí Coreisi, Jimena, Jennifer. Ok, muy bien.
Bien, práctica, es práctica nada más. Es práctica esto. A ver, más práctica. 5. Ahora ya estoy en las 5, miren. Diferentes formas de plantear preguntas, ¿no? Clave a las 5. Diferentes formas o estilo de plantear preguntas. Los adverbios. Ubicamos, nunca es tarde para vivir pulcramente. ¿Cómo vamos a vivir? Pulcramente. Para el modo es cómo, ¿no? La pregunta es cómo, eso es Valeria. ¿No? Angeli, correcto. Nunca es tarde, nunca. Claro, no es tarde, ¿no? Entonces aquí ya estamos analizando de otra manera. Ahí está. Bien, Coreisi. Ahí está la clave, mira, ve. La D, muy bien. Está la D. Muy bien, Jennifer. Normativa. Ahora voy a la normativa. Mira, ustedes saben que el adverbio es una palabra invariable. Ojo. Por ejemplo, la palabra medio va a ser adverbio cuando está con un adjetivo. Así que no se vaya a confundir cuando medio esté con un sustantivo. Porque si medio está con, puro está con un sustantivo, ya pues ahí ya no es adverbio, ¿no? Y tiene que concordar con el sustantivo. Si el sustantivo está en singular, es también singular, plural, plural, masculino, masculino. Pero si medio puro está con un adjetivo, si está con un adjetivo, es un adverbio. El adverbio es invariable. Ana es medio engreída, mira, ve. Adjetivo, adverbio. Yo quiero media sandía, mira, ve. Ahí sí con la A. Porque este es determinante, tiene que concordar. Femenino, femenino. Arturo es medio engreído. ¿Ve? El adverbio no cambia, este es un adjetivo. Yo quiero medio pan, ¿se da cuenta? Aquí es determinante porque pan es un sustantivo. Ana y Rosa son medio engreídas. Ve que el adverbio no cambia porque está modificando a un sustantivo. O sea, quiero que entiendan, es invariable, ¿no? Es invariable. O sea, cuidado, si usted dice acá media engreída, medias engreída, ya desde ahí está mal, ¿no? Está mal el adverbio, ¿no? Está mal. Sigamos con la normativa. Acá con la normativa. Los adjetivos superlativos e irregulares no admiten adverbio de intensificación o cantidad. Por ejemplo, ¿qué sucede acá? Dice, el examen estuvo muy facilísimo. Muy facilísimo. Por ejemplo, acá, ¿ya para qué voy a intensificar? Ya, mira, porque ¿cómo se debe decir? El examen estuvo muy fácil, o sea, ya le agregué un adverbio a fácil, estoy intensificando ya. O como puedo decir que el examen facilísimo, este easy es un morfema derivativo que me intensifica, ¿no? Me intensifica la acción del verbo. Pero no puedo repetir, pues muy facilísimo. No admite los superlativos, no admiten adverbios de intensificación. ¿Ya? Porque cuando tú dices facilísimo, ya este es superlativo. ¿Para qué le vas a dar intensificar ya? Ahora, los irregulares, por ejemplo, mayor es un adjetivo irregular. Irregular, mayor, menor, ínfimo. Son superlativos irregulares, ínfimo, mínimo. Yo no puedo decir Carlos es el más mayor del salón. Es Carlos es el mayor y punto. ¿Para qué lo voy a intensificar ya? ¿Ok?
cambio, esta es la forma correcta. Muy fácil o facilísimo o el mayor, ¿no? Si dos o más adverbios terminados en mente se coordinan, solamente el último debe llevar la forma completa. El último, ¿cómo es eso? Yo no puedo decir ellos trabajan estupendamente, tranquilamente y responsablemente. No, no, ese mente no. No. Si dos o más adverbios terminados en mente se coordinan, solamente el último debe llevar la forma completa, el sufijo mente. Entonces, ¿cómo se debe decir? Ella trabaja estupenda y responsablemente. Mente va al final. Pero este estupenda es un adverbio. Se sobreentiende que es el sufijo mente. Lo hizo mal. Adverbio. Lo hizo mal. Mal es un adverbio. En cambio, si tú dices mal hombre, ahí es un adjetivo, está calificando. Triunfó el mal, ahí es sustantivo. ¿Por qué? Porque el artículo lo está sustantivando. Más ejemplo, mira, trabaja bien, adverbio. El bien triunfó. Sustantivo, porque el artículo, recuerda, es un sustantivador universal. ¿No? Es un sustantivador universal. El artículo. Llegó tarde, adverbio de tiempo. Si digo la tarde es hermosa, determinante, mira, ve. Muchas tardes, determinante. Y acá tardes, ¿qué viene a ser? Sustantivo. ¿No? Porque uno que está con el artículo está con el determinante. En cambio, la primera oración está con ¿qué? Con el verbo. Vive lejos, mira, ve. Lejos. Adverbio. No sabe lo lejos que vive. Aquí es un sustantivo porque este artículo lo está convirtiendo en sustantivo. ¿Ya? Lo convierte en sustantivo. Las locuciones adverbiales. ¿Qué cosa es una locución adverbial? Son grupos de palabras que tienen el valor de adverbio. Si yo digo repartió los regalos a manos llenas, repartió los regalos generosamente. ¿Ve? Generosamente. Luis vive en España cuerpo de rey, cómodamente. Volveré en su antiamén pronto. Trabajaremos de sol a sol, trabajaremos mucho. Son grupos de palabras que tienen el valor de un adverbio. ¿Qué es una frase adverbial? Frase. Cuando hay dos adverbios juntos. Por ejemplo, muy bien, demasiado rápido. Aquí hay dos adverbios juntos. Eso es una frase adverbial. ¿Ya? Demasiado atento. No, perdón, demasiado bien. Muy lejos. Dos adverbios juntos. Eso es una frase adverbial. 6. Señale la alternativa en la que hay una locución, en la que la locución adverbial no expresa modo. No expresa modo. Todos expresan modo, pero hay una que no. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál de todas las locuciones no expresa modo? ¿Cuál sería la clave aquí, por ejemplo, a la número 6? Que no expresa modo. ¿Cómo este cantó? ¿Cómo? ¿Cómo dejó la puerta abierta ella? ¿Cómo lo quedó? ¿Cómo entiende siempre él? Estamos hablando ahí de lo subrayado, Muy bien. Entonces acá, muy bien, Valeria. De pronto, eso es Angeli. ¿Cómo salió Elsa de la casa? A hurtadillas. La clave es la D.
porque de pronto es tiempo, bueno. De pronto, ¿qué viene a ser tiempo? Siete. Donde la palabra bien no es adverbio. Donde la palabra bien no es adverbio. O sea, bien es adverbio en todas las palabras, pero hay una que no funciona como adverbio, que no está funcionando como adverbio. Muy bien, aquí. Eso es Angeli, Coreisi, Valeria, Fátima. ¿No? Analizando acá, muchachos, Alex está bien emocionado, bien modifica el adjetivo. Aquí es adverbio. Eso es Jimena, Fátima. Bien preparado. ¿Ya? Acá se ha corrido, ¿ya? Bien modifica el adjetivo, mira, ve. Ahí es un qué. Adverbio. En cambio, muy bien, la clave es la C, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque este U lo ha convertido en un sustantivo. Acá bien persuadidos, adjetivo, enseña muy bien, modifica el verbo, muy a bien, y la clave es la C. Ya ve, ya lo va reconociendo, ¿ve? 8. Este es tipo de examen también ya. ¿Dónde está usado correctamente? Dice el adverbio. Está usado correctamente. Por ejemplo, de sáquela está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque bastante modifica al adjetivo. Entonces este es adverbio. Y el adverbio no tiene plural, pues, ¿no? No tiene plural. Entonces, en esta 8, ¿cómo sería? Usado, pero correctamente. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos?
Muy bien, Coreis y Jimena. Entonces acá, por ejemplo, no se puede intensificar, muy paupérrimo, ¿no? Se dice muy pobre o paupérrimo, ¿no? Media salaria también está mal, debe ser medio, ¿no? Porque este es adjetivo. Pocos cordiales, igual debe ser poco, porque este es adjetivo y la clave viene a ser la E. Muy bien, muchachos. ¿Ya? Ahí está, muy bien, Coreis y Jimena, école. Ahora vamos a la preposición. Trabajamos ahora la preposición. Aquí en la preposición apelo mucho a tu memoria, más que nada, ¿no? En la preposición voy a apelar mucho a tu memoria, ¿no? En esta preposición. Bien, cuando uno analiza este tema de las preposiciones, analizo el tema de las preposiciones, pre, en la etimología pre, quiere decir posición anterior. Posición es la palabra, pre es posición anterior. Por lo tanto, siempre se ubica antes de su término. Por ejemplo, estudia durante el verano, durante es la preposición, está antes de su término, este es el término. Para es una preposición, este es el término. Se llama preposición, posición anterior. Posición anterior, siempre se ubica antes de su término. Entonces, aquí ya tenemos que usar lo que es la memoria, ¿no? La memoria, ¿cuáles son las preposiciones? Entonces usted lo va trabajando aquí. Y la memoria, ¿qué hice? Con a ante, con B, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, del y al también lo consideras, versus y vía. ¿Ya? A este del y al se le llaman preposiciones contractas, ¿no? Porque forma la unión de la preposición de más el artículo el, ¿no? No se puede decir surgió del pueblo, sino se dice surgió del pueblo, ¿no? También hay locuciones prepositivas que voy a explicar, ¿no? Entonces, la memoria, preposición, posición anterior, o sea, por lo tanto se ubica antes de su término. Este es el término, durante el verano, para la vida. Es memoria la preposición. ¿Qué es una preposición? La preposición por sí sola no te dice nada, no significa nada. Por ejemplo, si digo con, ¿te dice algo? No. De, ¿te dice algo? ¿Te dice algo? No. Entonces carece de significado. El significado que va a tener una oración recién es cuando está en una oración, en un contexto oracional, ¿no?
Por ejemplo, camino hacia ti, dirección, camino por ti, causa, motivo, desde ti, punto de partida, origen. Camino con Eva, compañía. Entonces, recién ahí tiene una frase, una oración, la preposición tiene significado, un significado. Y en una oración es un nexo, subordinante, coordinante no, subordinante. La casa de madera, ¿cuál es el nexo? De, este es el nexo, es un nexo subordinado. Es un nexo subordinante la preposición. En su criterio morfológico es una palabra invariable. Ustedes saben que no, el adverbio, la preposición y la conjunción son palabras invariables. No tienen plural. Caminó hacia el aula con su tío. Si tú lo llevas al plural, te vas a dar cuenta acá que dice, caminaron hacia las aulas con sus tíos. Todos lo llevaron a, todas estas palabras fueron llevadas al plural, pero menos la preposición. ¿Por qué? Porque es una palabra invariable. Y lexicológicamente es una palabra de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque podemos determinar su cantidad, ¿no? Ahí está. Estas son las preposiciones. En cambio, el adverbio de inventario abierto, porque no se puede determinar su cantidad. Ahora, tenemos preposiciones arcaísmos, que están en desuso, ¿no? Por ejemplo, cabe y son. Pero como todavía están en el diccionario de la RAE, entonces se consideran. El animal cabe en los árboles. ¿Qué significa eso? Junto a los árboles. So pena de muerte, bajo pena de muerte. Ya, eso se llaman arcaísmo porque están en desuso. ¿Están qué? En desuso. Entonces, vamos al concepto de una preposición. ¿Es una palabra invariable? Falso. ¿Actúa como nexo coordinante, subordinante? No, subordinante. ¿Presenta significado propio? No, depende de un aspecto oracional, de la parte contextual. ¿Su lexema no recibe morfemas flexivos? Claro, la preposición no tiene morfemas flexivos. ¿Por qué? Porque es una palabra invariable, dice acá. Una palabra invariable. ¿Ok? Ahora, el trabajo acá es que usted tiene que memorizarlo, ¿no? Memorizarlo. A ver, muchachos. No, trabajo aquí la parte memorística. Pero para eso he ubicado, ¿no? El cuadro de las preposiciones. Entonces voy acá, teniendo ya el cuadro, ¿cuál sería las preposiciones ahí? La que tiene más preposiciones. Y aquí tienes el cuadro, ¿no? Que te va a ayudar mucho, por supuesto. ¿Cuál sería ahí?
¿Cuál sería ahí? Bueno, estamos en la 10. 10, 10, 10. La, 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 la. ¿Qué hice, muchachos? A ver, lo analizo. Yo lo analizo, a ver. Por ejemplo, acá, en es una. Y de. Tengo acá ya. Si analizo aquí, tengo. Lo compraron entre. Para y del. Hay 3. En este día, en, con, sin, de, a. De, al, con, del. La E. La E es la que tiene más preposiciones, ¿no? Ahora, ahí hay que memorizarlo, como le digo, chicos, a, ante, bajo, cabe, con, ahí utiliza mucho lo que es la memoria, ¿no? La memoria. Ahora, ¿qué es una contracción gramatical? Contracción es fusión. Yo no puedo decir surgió de el pueblo rumbo a el pueblo, ¿no? Es error. Aquí se contrae, ¿no? Se debe decir se surgió del pueblo y rumbo al pueblo. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha fusionado la preposición más el artículo y sale la, ¿no? Una contracción gramatical que es delia. Ahora, la contracción no se cumple cuando el sustantivo tenga él, ¿no? Forma parte, ¿no? Escribió al comercio, no, a el comercio. ¿Por qué? Porque este sustantivo no es comercio, no es el comercio. Entonces, ahí sí, la contracción no se cumple. Por ejemplo, la ciudad se llama El Cairo. Entonces usted dice, viajaré a El Cairo. ¿Ve? Viajaré a El Cairo. Entonces ahí la contracción no se va a cumplir, ¿no? Ante nombres propios, ¿no? Nombres propios. 11. Y ahí tienes el tablero, ya tiene que familiarizarse, ¿no? Por eso que le escribo ahí el tablero para que usted de esa manera vaya ahí, en su mente ya vaya archivando estas preposiciones con las cuales no se puede confundir. Entonces ahí están las preposiciones que me diría, a ver. Clave a la 11.
¿Quién más? A ver, muy bien, Angélico Reisi, contamos. Tienen el cuadro, mira, acá tengo por, que es igual. Acá tengo en y de. Y la clave es la C, pues, ¿no? Sí, la clave es la C. Acá tengo en también, ¿no? En, por, de, son diferentes, preposiciones diferentes. Entonces, por ahí usted ya va utilizando la memoria en cuanto a la preposición. Ahora, tenemos locuciones prepositivas también. Son grupo de palabras, ¿no? Que usualmente son reemplazadas por una preposición. Que usualmente son reemplazadas por una preposición. ¿Ok? Usualmente son reemplazadas, ojo. Es por eso que acá tiene, mira, bien. Por ejemplo, lloraron ante su padre, delante de su padre, ¿no? Porque generalmente es así, debajo de, detrás de, enfrente de, a favor de, ¿no? En contra de, en medio de, encima de, ¿no? Están formadas por más de una preposición y que son locuciones, ¿no? Entonces acá lloraron delante de su padre, ante su padre. Hablaremos acerca de tu destino, sobre tu destino. Se perdieron en medio, entre la muchedumbre. Por ejemplo, acá, mira, teniendo esta base, no presenta locución prepositiva. Entonces, cuando analizo acá, ¿qué digo? No presenta, tengo acá a cargo de, en aras de, por culpa de, a costa de, nada más. ¿Ve usted? Antes de, junto a fuerza de, en contra de. ¿Y este para qué? No, porque esta es una locución conjuntiva, ¿no? Ahí está. Entonces, son grupos de palabras, ¿no? Que usualmente, no siempre, son reemplazadas por una preposición.
¿Qué es un grupo preposicional? Grupo preposicional, donde usted tiene la preposición y su término. Donde este grupo va a funcionar como objeto directo, complemento circunstancial, porque esta es la preposición y lo que continúa es su término, ¿no? ¿Esto qué cosa viene a ser? Complemento circunstancial del lugar. A eso se llama grupo preposicional. Por ejemplo, ¿cuáles son las preposiciones? Acá, por, ¿cuáles? A y con. ¿Sí o no? Esas son las preposiciones. ¿Ya? Esas son las preposiciones. Pero. Entonces aquí no hay ni eso de frase prepositiva, locución prepositiva. No hay, no. Tienes la preposición simple y su término. Pero ¿qué papel cumple en una oración? Circunstancial de lugar, de tiempo, objeto directo. Entonces, ¿qué hago? Por la noche, tiempo, ha pedido al lugar y con su novia, compañía. Entonces, ¿cuántos grupos preposicionales son? La C. ¿Qué es un grupo preposicional? Es preposición más su término. ¿Ya? Es la preposición más su término. Marca la alternativa donde la preposición expresa medio o instrumento. Por ejemplo, acá cuando digo viajó con Karina el fin de semana, entonces con Karina, ¿qué es? Aquí ya me está indicando con Karina qué, compañía o no. ¿Sí o no? ¿Qué me está indicando acá? Compañía. Con su ayudante, ¿trabaja con quién? Con su ayudante, compañía. ¿Cómo estudia? De buena gana, modo, con la mejor. Pero acá me dicen de instrumento, ¿no? Cortó la madera con ese serrucho, claro, la E de instrumento. Y esta es una pregunta de examen, miren, de examen CEPREIS pasado, ¿no? ¿Y cuál sería la clave? Esta pregunta de CEPREIS pasado, mira, por ejemplo, ¿no? Las siguientes oraciones, el dormitorio de Luis fue arreglado, comentaron sobre la inflación del país. Según el contexto, ¿cuál es el significado de las preposiciones subrayadas, respectivamente, ¿no? Respectivamente. Eso es Coreisi. A ver, Valeria. Muy bien. Angeli. Jimena, Fátima, muy bien. Es una pregunta de examen, mira. Entonces, ya ustedes se dieron cuenta aquí la clave la C, ¿no? El dormitorio de Luis. ¿A quién le pertenece ese dormitorio? A Luis. Y sobre ese asunto, tema, ¿no? Asunto, tema. Y ahora vamos a ir a la conjunción. Y mucho ojo con la conjunción. ¿Por qué? ¿Por qué les digo, muchachos, aquí mucho ojo con la conjunción? ¿Por qué? Porque esto te tiene que servir para el tema oración compuesta. Para el tema oración compuesta. Las conjunciones son palabras, como ustedes saben, invariables y generalmente átonas, cuya función es establecer relaciones entre palabras y grupos sintácticos. Por ejemplo, tenemos coordinantes y subordinantes. Cuando digo Eva y María, ¿cuál es el nexo? Porque la conjunción es un nexo, ¿eh? Un nexo que coordina y subordina. Es un nexo. Entonces tengo la I. Antes o después, ahí hay un nexo, mírame.
O sea, vincula, coordinante, vincula elementos sin establecer relaciones jerárquicas entre ellos. En cambio, las subordinantes, ¿no?, establecen, dice, vinculan elementos estableciendo entre ellos relaciones de dependencia. Ellos saben que ganarán. ¿Qué ganarán? Mira, ve, ¿no? Ganarán es un verbo subordinado por el qué. Por eso que nosotros vamos a tener en la oración compuesta dos clases: oración compuesta coordinada y oración compuesta subordinada. ¿Ok? Oración compuesta, te reitero, coordinada y subordinada. Y es importante las conjunciones para el tema oración compuesta, y aquí tienes todas las conjunciones. ¿Ve? Las coordinadas copulativas y en y qué, disyuntivas o u, adversativa pero aunque, ilativa por lo tanto, por ello, entonces, distributiva que aparecen de dos, hora, hora, ya, etc. Explicativa, esto es decir. Y las conjunciones subordinantes son aquellas que me presentan verbos subordinados. Por ejemplo, ves el que acá y el que acá. Cuando los verbos son iguales, baila que baila, salta que salta, esa es la copulativa. Pero si los verbos son diferentes, deseo que viajes, esa es la completiva subordinante, que puede ser en el pasado por eso incluso. Acá el aunque, ¿ves el aunque? ¿Cuándo va a ser adversativa? Cuando tú lo reemplaces por pero. Pero acá también tienes el aunque. ¿Cuándo es concesiva? Cuando tú lo reemplazas por a pesar de qué. ¿Ves el pues? Acá también tengo el pues. ¿Cuándo es ilativa? Cuando lo reemplaza por lo tanto. ¿Cuándo es causal? Reemplaza por porque. El sí tiene como completiva y condicional. Su nombre lo dice, te condiciona. Si compras el auto, yo te acompaño al cine. Es una condicional. Dime si aprobaste. Ese sí no. Dime si aprobaste. No te está condicionando. Esa es la completiva. Este cómo será causa cuando significa porque, ¿no? Pero en cambio acá es modo. Modo. Acá de condición. Entonces acá entra mucho lo que es la memoria, la completiva, que sí causa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Motivo. Finalidad, ¿para qué? Condición, concesiva, a pesar de que, aunque, aun cuando, pese a que. Consecutiva aparecen de dos, tanto que, lo más usual. Ahora, cuidado con este que. Mira, ve, ¿cuándo es la copulativa? ¿Cuándo es copulativo? Cuando los verbos son iguales, salta que salta, mira que mira, etc. No te vayas a confundir el que con pronombre relativo. ¿Cuándo será pronombre relativo? Cuando este que tú lo cambias por el cual a cual. El joven, el cual estudia, triunfa. El joven, el cual estudia, triunfa. En cambio, si no sale ese reemplazo, es completiva. El joven dijo eso. El joven dijo el cual regresa pronto. No, no tiene sentido. El joven dijo eso. Esta es la completiva. No te vayas a confundir con el pronombre, ¿no?, relativo. Ahora, si tú tienes así, tanto que, cuando tanto que es la consecutiva, no confundirse. Entonces, ¿dónde? Donde el que funciona como coordinante, o sea, esta que está acá. Esta que está acá. Como coordinante, ¿no? Y ahí se sencilla. Muy bien. Eso es, ya se dieron cuenta. Muy bien, chicos. Claro. Yo creí eso. El cuento, el cual publicaste es ameno, pronombre. Tanto que, consecutiva, tanto que.
afirman eso, completiva. La clave es la E. Muy bien, chicos. ¿Se da cuenta? Práctica. Ahora voy al sí. ¿Ven? Sí, es completiva y condicional. Si compras la bota, yo te visito. Te está condicionando, claro. Le preguntó eso. Si estaba interesada. Le preguntó eso. Ahí está. Esta es la completiva. 17. ¿Qué alternativa no presenta conjunción? La que no presenta conjunción. Profesor, disculpe, tiene su micrófono apagado. Gracias, gracias. Bien, entonces acá dice, chicos, no presenta conjunción. Ok. Por ejemplo, este que, recorde a lo explicado anteriormente, este que puede ser pronombre relativo, puede ser una conjunción completiva y copulativa. ¿Cuándo viene a ser copulativa? Cuando los verbos son iguales. Salta que salta, mira que mira, brinca que brinca. Cuando este que es completiva, ¿no? Puedes reemplazarlo por eso. El joven dijo eso. Pero en cambio acá, este que cuando tú lo cambias por el cual, la cual, los cuales, el joven, el cual estudia, triunfa o triunfará. Ahí es un pronombre relativo, ¿no?
Y aquí ya lo trabajamos también, ¿no? Entonces, cuando voy aquí a la pregunta, la joven que vino ayer vendió las joyas, la joven la cual vino ayer vendió las joyas, este es un pronombre relativo. Pero acá dice llora que llora, los verbos son iguales, ¿no? Esto es una conjunción copulativa. Ella desea eso, la completiva. Si consigue el contrato, trabajará bien. Si es que consigue el contrato, una condicional. Y el por qué, que es una causal, ¿no? Una conjunción causal. Ok, la clave ahí es la A. Ahora, es importante dominar las conjunciones para el tema, como te reitero, de oración compuesta. A ver acá. Vamos a la 18. 18. Y lo importante es que le dejo ahí el tablero, ¿se da cuenta? El tablero, pero también hay que... Dime si estoy enseñando bien. Escóndete para que no te vea. Como no te calmes, seguirás nervioso. Es como si es que no te calmas, vas a seguir nervioso. Y ahí ustedes tienen el tablero. Entonces por ahí vamos analizando, dándole la clave a ver. Pararara. Bien, por ahí sí. Ahí está Valeria con su clave. Importante que usted tiene el tablero aquí, ¿me entiende? Entonces ese tablero le va a ayudar bastante, ¿no? Dime eso. Este sí, este para qué, este cómo. Este sí, para qué, este cómo. Este cómo lo puedo reemplazar. Ahora, por ejemplo, en la primera te está condicionando. No, no. Si que estoy enseñando bien, dime. O se dice, dime eso. Dime eso, se dice. Una cosa es, si enseñas bien, yo te voy a premiar. Ahí sí. Pero si digo, dime si estoy enseñando bien, dime eso. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Se da cuenta? Si es que no te calmas, seguirás nervioso. Como no te calmes, y este está actuando como una condicional, claro. En caso de que no te calmes, seguirás nervioso. Siempre que no te calmes, seguirás nervioso.
Muy bien ahí. Ya se dieron cuenta, la D, muy bien. Práctica, práctica. Ahora ya subiendo el nivel. Pero ahí tiene el tablero, miren. Helio e Inés dijeron que sí estudiaron mucho. Helio y Inés dijeron que sí estudiaron mucho. Pero, no alcanzaron el puntaje esperado. Pero no alcanzaron el puntaje esperado. Por eso deberán dedicarse más, esto es, repasar con insistencia. Entonces, ya teniendo el tablero, ¿cuántas conjunciones hay? Práctica. Entonces, ¿cuántas conjunciones vamos a tener? Ahí vamos, señores. Y uno va analizando, ¿no? Helio e Inés, ahí tengo una, por ejemplo. Me están preguntando conjunciones. Que es una copulativa. Muy bien, entonces analizamos acá. Eso es crazy. Miren, este es una conjunción. Dijeron, porque me están preguntando, ¿no? Dijeron eso. ¿Qué es una conjunción completiva?
dijeron que sí estudiaron mucho, sí estoy afirmando, mucho es un adverbio de cantidad, pero más, que es una adversativa, no alcanzaron a imputar, por eso equivale a por lo tanto, que es una ilativa, deberán dedicarse más. Esta es una explicativa, listo, y la clave te sale la B, muy bien, ahí, gracias por la participación, y nos sale la B. Paso a la 21. 19 y la 19, 21. Ahí le cubrí la pregunta, 19, 20. Bueno. Siguiente. En esta 21, a ver, reconozcamos las palabras. Vamos a reconocer las palabras aquí. Entonces, ¿cómo sería ahí? Si Flor obtiene la beca, si es que Flor obtiene la beca, aquí ya lo voy desarrollando, sí es una conjunción. Si es que Flor obtiene la beca, te está condicionando. Entonces, si es que Flor obtiene la beca, irá a, ¿qué es a? Es una preposición. A Chiclayo con, ¿qué es con? Una preposición. Sus padres, los cuales viven allí. ¿Y qué es allí? Un adverbio. Por lo tanto, aquí tengo la clave, la C, porque me dicen en el enunciado que hay respectivamente que una conjunción con condicional, preposición a con y ir allí, que es un verbo, ¿no? Ahí está. Ok. ¿Qué pasó? Estaba la 20, ¿no? Y es importante, muchachos, es importante que usted sepa reconocer ya las preposiciones para el tema de oración compuesta, ¿no? Para el tema de oración compuesta es importantísimo reconocer las preposiciones. A ver, un momento, por favor.
Ahí está. Ahí tiene usted la 20. Entonces, en esta 20, pues, yo no sé, no, ¿qué es un adverbio o no? No, cuando lo trabajo acá, ¿qué es un adverbio? No, no es adverbio. Ahora vamos a las preposiciones. ¿Cuáles son? En, una, para, dos, de, tres y a, cuatro. Hay 4 preposiciones. Conjunciones. Yo no sé eso. Hasta el sí y pero. No hay más. Entonces la clave es la B. La clave viene a ser la B.